Buenos días mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor, su bendita palabra. Y es un privilegio para mí poder aprender juntos, que todos podamos estar atentos, que todos podamos estar ahí con nuestras Biblias, viendo qué nos dice esa palabra acerca de ser buenos administradores y siervos del Señor. Hoy estaremos viendo la segunda parte de esa enseñanza que comenzamos el domingo. Bueno, ahí en esa enseñanza hablábamos de algunas características de los buenos administradores y siervos de Dios. Recordemos un poquito. En esa enseñanza Pablo confrontaba a los creyentes de Corinto mostrándoles que el verdadero siervo de Dios debe ser fiel al llamado, debe ser fiel a la doctrina, y también mirábamos acerca del juzgar con justo juicio, el cómo debemos apoyarnos mutuamente como creyentes y siervos de Dios. ¿Qué aprendíamos más, mis hermanos? Que debemos respetar y valorar a los líderes que Dios ha puesto, pero sin venerarlos, sino de la manera bíblica y como servidores del Señor. Jamás debemos buscar reconocimiento o figurar, como ese hombre que se llamaba Diótrefes, que lo pudimos ver en la carta del apóstol Juan. Debemos honrar el ministerio con nuestra vida, con nuestras acciones. También, ¿qué aprendíamos? Aprendíamos que el verdadero siervo no debe caminar en la arrogancia y la soberbia, sino en la humildad y el servicio desinteresado. El verdadero siervo estará sujeto a luchas y sacrificios, a pagar un precio. Y como ejemplo de siervos verdaderos teníamos a Pablo y también a Apolos, que eran colaboradores de Dios. Mis hermanos, oremos antes de empezar este estudio. Y vamos a ver qué más nos habla la palabra acerca de ello. Oremos, mis hermanos. Padre Santo y Eterno, gracias Dios del universo por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, por este medio, compartiendo tu bendita y santa palabra, Dios. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor Dios, para que seas tú edificándolos, guiándolos, ayudándolos, fortaleciéndolos. Que tu palabra hable a sus vidas, Señor Dios. Y primeramente, Señor, a la mía, Dios, porque sabemos, Señor Dios, que todos te necesitamos, Señor Dios. Todos necesitamos formarnos cada día como siervos, como buenos administradores, Señor Dios, de tu gracia. Gracias Dios porque nos permite, Señor Dios, a pesar de la situación que vivimos, poder seguir aprendiendo, Señor Dios. Habla, Señor Dios, a través de mí, tu bendita palabra, que podamos ser formados con esa palabra, que podamos vivirla y que podamos seguir adelante, Señor Dios. Pongo este tiempo, Señor Dios, en tus manos y que todo lo que hable, que todo lo que aprendamos sea para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recordemos un poquito los últimos dos versículos que vimos en la enseñanza pasada. Versículos 9 y 10. Bueno, Pablo les decía a los corintios que Dios había exhibido a los apóstoles como postreros. Y si ustedes recuerdan, esa palabra postreros era la imagen o mostraba cuando esos prisioneros condenados eran llevados al circo romano para luchar a muerte. Esa era la imagen que daba, la ilustración. Los hombres pudieron ver el testimonio de los apóstoles. El mundo que los aborreció pudo ver sus convicciones, y los ángeles que están aprendiendo constantemente pudieron ver cómo ese evangelio poderoso era predicado en el mundo. Dice, ¿y por qué Pablo les hablaba de esta manera? Porque los corintios no estaban dispuestos a ningún tipo de sacrificio por Cristo, por el evangelio. No estaban dispuestos a pagar el precio. Y ya en el verso 10, Pablo les habla de una manera sarcástica, tratando de imitar esa actitud orgullosa que los corintios manifestaban frente a él. ¿Y cuál era el fin de Pablo? Darles una buena lección, ya que ellos estaban cegados en su orgullo y en su fascinación engañosa. Y Pablo quería centrarlos en la realidad del evangelio. ¿Qué era en realidad el evangelio? ¿Qué es el verdadero servicio a Dios? Algo que ellos no entendían. Y vamos a entrar ya a los versos que nos competen en el estudio de hoy. Vamos a estar mirando primero a los Corintios, capítulo 4,
y vamos a estar viendo de los versículos 11 al 21. Versículos 11 al 21, ese va a ser nuestro texto base, pero a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo otros textos. Así que ese manténgalo ahí en su Biblia, ese texto base. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos del 11 al 21. Listo, mis hermanos, entonces comencemos. Bueno, entrando ya a estos textos, versículo 11, Pablo dice así, miren, siguiendo con lo que él venía hablando en los versos anteriores. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Tremendas palabras, mire, de Pablo. Cuando analizamos la vida de los apóstoles y de los primeros creyentes, vemos cómo ellos vivieron en los niveles más bajos de la sociedad, siendo rechazados, padeciendo necesidad, persecución. Ellos fueron torturados y la mayoría asesinados. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 14. Le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Mire lo que dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Tremendo mensaje que Pablo le da a Timoteo. Mire, es tremendo ese mensaje que el apóstol Pablo le da. Sobre todo en la labor que él tenía, ¿no? Una labor complicada en las iglesias. Mire, Timoteo había sido testigo de cómo Pablo había sufrido y padecido por el evangelio. Así también él tuvo que pasar por lo mismo. Timoteo tuvo a veces que experimentar ese tipo de cosas con Pablo, en el ministerio con Pablo. Mire, cuando el verdadero creyente, el verdadero siervo, decide vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y esa persecución puede venir de muchos lugares y muchas veces hasta de la propia familia, mire, de la propia familia. Muchas luchas había librado Pablo, muchas, mientras que los corintios, que se creían reyes y reclamaban ser admirados y puestos en el primer lugar, ¿sabe que ellos no sabían lo que era ser un esclavo sufrido? Lo que era ser un esclavo sufrido, un verdadero siervo. Leamos, mis hermanos, Segunda los Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 8. Miren lo que dice estos versos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así, mire: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire qué tremendo esas luchas que ellos tenían que experimentar. Y Pablo tiene que mostrarles a los corintios y decirles: esto es lo que pasa a un verdadero siervo. Esto es lo que debemos pasar si queremos ser verdaderos servidores del Señor. Mire, Pablo y sus colaboradores habían experimentado situaciones que los llevaron al borde de la muerte. Recordemos cuando Pablo fue apedreado en Listra, que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto. Casi muerto. Los demás fueron a verlo y Pablo estaba prácticamente muerto, miren.
con esa turba que lo apedreó. Pero dice que después Pablo se levanta y ¿saben qué hizo? Se fue para su casa, se fue a un hospital a que lo atendiera. No, Pablo volvió a entrar a la ciudad, ¿a qué? A exigir que por qué le habían pegado, no. A buscar pleito, tampoco. ¿Sabe a qué? A predicar el evangelio nuevamente. Qué tremendo hombre era Pablo, mire. Un fiel ejemplo de un siervo del Señor. Mire, pero en medio de todas esas situaciones, su confianza en el Señor se hizo más grande. A medida que tenía luchas, él podía ver la mano del Señor en su vida. Él podía ver la mano del Señor en su vida. A medida que tenía esas luchas, mire. En todas esas situaciones, él siempre confió en el Señor. Su confianza en él se hizo más grande. Mire, ellos sabían que como buenos ministros de Dios debían seguir luchando. Debían seguir luchando, mis hermanos. Como buenos ministros de Dios. Debían seguir luchando. En medio de todas esas situaciones, mire. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por los demás creyentes. Estaban dispuestos a dar su vida por los demás creyentes. Leamos, mis hermanos, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 12. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 12. Miremos qué dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire estas palabras también de Pablo. Ese contraste que él muestra entre los verdaderos siervos de Dios y los que simplemente querían posición y reconocimiento. Por eso las palabras tan duras de Pablo eran necesarias para que los corintios se arrepintieran de su soberbia, de su orgullo. Ellos debían arrepentirse de eso. Pablo sabía lo que era estar entregado a muerte siempre por causa de Jesús. Su vida muchas veces, como decía antes, pendió de un hilo. Y solo por la misericordia de Dios pudo seguir adelante. Pudo seguir adelante. Hasta que llegara a su meta. Él tenía la meta ahí en Cristo, la meta. El cumplimiento del propósito para cual el Dios lo había llamado. Y para cumplir ese propósito, Pablo daba todo de sí. Todo, su vida, todo, luchando. Mire, en 2 Corintios podemos ver algo de lo que padeció Pablo, una parte de lo que él padeció, porque él tuvo que sufrir mucho por causa del Evangelio. Leamos 2 a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Vamos a tocar varios de esos versos para ver ese contexto, mire, el que Pablo podía mostrarles a los corintios cómo era su vida, su carácter y su actitud como siervo del Señor. Miren lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Mire, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire ese listado, ¿no? Tremendo lo que había pasado Pablo. Tremendo.
Mis hermanos, a veces nosotros ni siquiera pasamos por un 10% de lo que Pablo había pasado. Pero ¿cuál es nuestra actitud como verdaderos servidores del Señor? ¿Tirar la toalla a la primera situación que se presenta? ¿Abandonar el campo de batalla al primer conflicto, al primer problema, al primer desánimo? Es difícil, pero debemos seguir adelante, mis hermanos. Veamos el ejemplo de Pablo, cómo luchaba por el Evangelio. Mire, Pablo quería mostrarles a los corintios qué era ser un verdadero ministro de Cristo. Y por eso él expone parte de lo que había tenido que librar en su labor de predicar el Evangelio. Y eso era algo que jamás ellos habían experimentado, mire. Muchos de ellos jamás habían experimentado ese tipo de cosas que Pablo vivió. Como decía antes, mire, en el día de hoy está muy tergiversado el significado de esa palabra ministro. Ya que pocas veces se la asocia con sacrificio, sufrimiento, entrega. Y a veces solo se lo toma como un título de honor, con el cual muchos exigen pleitesía. Simplemente eso. Y miren lo que dice Pablo en este verso de Corintios, en nuestro verso base. Trabajando con nuestras propias manos, dice él. Trabajando con nuestras propias manos. Mire, Pablo trabajó gran parte de su ministerio haciendo carpas para poder sustentarse y así poder continuar con la obra del Señor. Y Dios fue fiel con Pablo, también sustentándolo a través de las iglesias que lo apoyaban a Pablo. Mire. Y si nosotros vemos ese contexto en esta carta, mire, para los griegos, incluidos algunos en la iglesia de Corinto, consideraban indigno el trabajo manual y que solo era apto para los esclavos. Pero por el contrario, mire, Pablo no sentía ni resentimiento ni vergüenza por las labores que él hacía, por esas labores necesarias para sostener la predicación del Evangelio. Veamos qué dice Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 32 al 35. Hechos 20, 32 al 35. Miremos qué dice Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren lo que dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Veamos ese ejemplo de Pablo, mire. Él con sus manos se sustentaba, y no solo a él, sino a sus colaboradores. Mis hermanos, sabemos a través de lo que nos enseña la Biblia, que la iglesia debe sostener a sus pastores y apoyarlos, porque dice que el obrero es digno de su salario. Pero también hay pastores que trabajan secularmente y en el ministerio, mire, y así proveen para sus familias, así proveen también para la predicación del Evangelio. Todo depende del contexto y la situación que se presenta en las congregaciones. Pero es bíblico que la iglesia debe apoyar a sus pastores, a sus ancianos. Aunque a veces se da el caso de que el pastor, el anciano, trabaja y sirve, porque ese es el contexto en el que él está. Pero es bíblico hacerlo, sustentarlos, mire. Pero lastimosamente, ¿sabe qué sucede? Hay muchos otros que se aprovechan en las congregaciones, tergiversan la Biblia, engañando a los incautos para sacar provecho. Muchos sirven pero esperando recibir algo a cambio. Esa es una marca de un mal servidor de Dios, mire. Muchos de esos sirven pero quieren algo a cambio, y si no les dan lo que piden, no lo hacen, no sirven. No sirven al Señor si no reciben lo que quieren. ¿Sabe cómo se llaman esos? Asalariados. La Biblia los llama asalariados. Esos no son verdaderos administradores y siervos de Dios. Leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 11 al 13. Aquí está hablando el Señor Jesús unas palabras tremendas. Pongamos atención a lo que Él dice. Juan capítulo 10, 11 al 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado,
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, mis hermanos. Veamos otros textos para que veamos este tipo de personas. Judas, verso 16 y 19, mire. Dice así, Judas, verso 16, 19. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y leamos uno más, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es lo que mucha gente hoy ve a estos falsos y piensa que todos los cristianos somos iguales, mire, por causa de esta gente. Y por avaricia, mire, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esas son las características de un administrador infiel, mis hermanos. Un mal siervo, un falso ministro. ¿Qué nos dicen esos textos? Abandona las ovejas a manos de los falsos maestros. Huye de su labor, de su misión, no le importan las ovejas. Anda según sus propios deseos, lo que él quiere para él. Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Usted ha visto esa gente en los púlpitos que dice, tú eres un campeón, tú eres un hijo del rey, tú vas a recibir la herencia, tú... Adulan a las personas para que las personas les den. Las manipulan las conciencias, manipulan a la gente. Introducen encubiertamente herejías destructoras. Usted ve la cantidad de sandeces que sale diciendo esta gente. Cosas que usted dice, ¿cómo es posible que la gente escuche eso? Mientras que la Biblia no habla nada de ese tipo de herejías. Pero lo hacen. Causan divisiones. Por avaricia, dice, harán mercadería de las personas con palabras fingidas. Se lucran del evangelio. Ese tipo de hombres son los falsos siervos de Dios que causan daño a la iglesia, mis hermanos. Estos falsos se conocen por ese tipo de frutos que tienen. Yo quiero decirles algo en esta mañana. Si alguien que me escucha el día de hoy, o tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, y está en una congregación donde hay este tipo de líderes o pastores, sal huyendo de ese lugar lo más pronto posible. Huye de ese lugar lo más pronto que puedas. Porque si te quedas, a pesar de lo que escuchas, a pesar de lo que sabes que hacen estos hombres, es porque de pronto piensas igual que ellos. Piensas igual que ellos. Pero de lo contrario, abre tus ojos, discierne lo que enseñan, pésalo a la luz de la Biblia, sé como los de Berea, que todo lo que aprendían iban a la Biblia y miraban si era verdad. Y si tú ves que lo que está predicando no está conforme al evangelio, si tú ves que solo te hablan palabras bonitas, que sacan la Biblia fuera de contexto, que toman unos textos por ahí aislados y enseñan lo que ellos quieren, que sacan provecho de la gente amenazándola, haciéndola tener temor de cosas que no están en la Biblia, de pronto manipulándola. Si tú ves eso, huye de ese lugar, porque esas personas no son verdaderos servidores del Señor. Y busca un lugar donde haya hombres que te enseñen el verdadero evangelio. Todavía puedes estar a tiempo. Y si no lo haces, posiblemente eres igual que ellos. Mire, el ejemplo que vemos en Pablo, sus vivencias, sus luchas, su carácter, esas son las marcas de un verdadero siervo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo tenía el mayor ejemplo de sufrimiento, sacrificio, entrega y amor por las almas, el Señor Jesucristo. Mire, el Señor Jesucristo que recibió desprecio, odio,
las torturas que usted no se puede imaginar posibles que le pueden dar a un hombre, de parte de todos sus opositores. Pero ¿sabe usted qué hizo desde la cruz? ¿Qué exclamó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era el ejemplo que tenía Pablo. Ese era el ejemplo. Sigamos. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 13, nuestro texto base. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tremendas esas palabras. Si vemos la vida de los primeros creyentes, vemos cómo afrontaron la persecución y la muerte de una manera impresionante. Mira. ¡Qué valentía! ¡Qué confianza en el Señor! Analicemos la actitud del primer mártir, que se llamó Esteban, antes de morir. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 54 al 60. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire esto, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Se fue a la presencia del Señor. Tremendo testimonio de Esteban, mis hermanos. Tremendo testimonio. Lastimosamente hoy en día muchos cristianos ya no actuamos así. Nos maldicen, maldecimos. Nos difaman, difamamos. Es triste, pero a veces ya no estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Y eso es lo que Pablo quería hacerle entender a esos orgullosos corintios, que estaban actuando contrario a la palabra. Ellos estaban devolviendo mal por mal, estaban armando sus bandos, formando conflictos. La mayoría de las congregaciones que caen en divisiones y pleitos es porque las personas no están dispuestas a ceder. Su orgullo e insensatez pueden más. Y la mayoría terminan muy mal, muy mal. Y cuando analizamos este versículo, Pablo dice unas palabras fuertes, mire. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿A quién le gustaría que le digan escoria? ¿A quién le gustaría? Imagínate que te saluden, buenos días, ¿cómo le va don Escoria? Don desecho del mundo. O sea, es chistoso, pero, o sea, nadie nos gusta que nos digan así. Serían palabras muy fuertes. Siempre anhelamos escuchar cosas como, seas bendecido, hijo del rey, siervo del Dios Altísimo, gran ministro de Dios, etc. Pero mire, ellos se catalogaban, o eso era lo que veía el mundo en ellos. Algo despreciativo. Y no es que Pablo quería menospreciar a los siervos de Dios y decir que un siervo de Dios es así, no. Quería mostrar a los corintios cómo el mundo veía a los servidores de Dios. Ya que algunos de esos corintios tenían el mismo concepto de ellos. Mire. Tenían el mismo concepto. Porque eran orgullosos. Los apóstoles y primeros cristianos vivieron en los niveles más bajos de la sociedad. Mientras que esos corintios se creían reyes. Se creían reyes. Pero Pablo sabía lo que era ser un verdadero siervo del Señor. Un esclavo sufrido. Un esclavo sufrido. Y ese, mis hermanos, es el evangelio barato que se ofrece el día de hoy en esas congregaciones al gusto del cliente. Donde ellos siempre hablan de bienestar y prosperidad, pero nunca mencionan el sacrificio y el sufrimiento que se debe llevar por Cristo. Pablo lo sabía muy bien, como leíamos en 2 Corintios capítulo 11, 23 y 28, de todos los sufrimientos que él tuvo que pasar, o algunos de esos sufrimientos, porque Pablo padeció más. Analicemos un poco este verso. Mire, aquí la palabra escoria que se usa
Miren lo que denota en el original: desecho, basura, la suciedad y los desperdicios de un basurero, lo que se desecha al limpiar, miren. Eso era lo que significaba esa palabra escoria. Y era una expresión usada en sentido figurado para aludir a los criminales más degradantes, más degradados. Que esos criminales que con frecuencia eran sacrificados en ceremonias paganas, arrojándolos al mar o ejecutados de alguna otra manera. Vemos que esa palabra era utilizada para ese tipo de personas y también la estaban usando para los apóstoles, como el mundo los veía. Por eso es un término tan fuerte, pero así eran vistos los creyentes, los apóstoles, como basura. Suena duro, pero como basura eran vistos. Incluso, mire, si vemos la palabra cristiano, con la cual fueron llamados por primera vez en Antioquía de Pisidia, era un término despectivo, un término de desprecio. No como hoy, que todo mundo dice ser cristiano, y hasta etiquetarse como cristiano se ha vuelto una moda. Mucha gente, ay, se convirtió fulanito y ya es cristiano, ay, él mire es cristiano. Pero cuando usted va a ver sus frutos, sus obras, no manifiestan lo que es un verdadero cristiano. Por eso esa palabra ha sido tan hoy en día mal utilizada. Porque un cristiano es un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Eso es lo que somos nosotros, mis hermanos. En esa época, el hecho de que una persona se llamara cristiano era perseguido, marginado de la sociedad. Hoy en día no se lo baja a un cristiano de hijo del rey. Y está bien, Pero muchos, y está bien que se diga así, pero muchos tergiversan esos versículos para no enseñar que un cristiano también es un siervo, un esclavo. Solo enseñan una cara de la moneda, pero no enseñan la otra. Y por eso la gente no está dispuesta a pagar el precio. Quiere los beneficios del reino de Dios, pero no quiere dar su vida al reino de Dios. Pablo y sus colaboradores fueron considerados en esos términos. Y entendamos algo, no a la vista de Dios, sino del mundo. Dios ve a sus siervos como instrumentos de su gloria y como hijos amados. Lo que Pablo hace es dar a los corintios, orgullosos e inmaduros, una reprensión ejemplar. Porque ellos se veían en la cima del mundo, mientras que Pablo se veía a sí mismo con humildad y sin pretender nunca admiración o un reconocimiento, no. Pablo servía por amor a las almas. El reconocimiento y el amor que le mostraban a Pablo venía como algo normal. Ese amor venía acompañado de ese aprecio de los creyentes, porque muchos amaban a Pablo. Muchos lo amaban como a un padre, porque veían su ejemplo, veían su vida, su carácter, su amor al evangelio y a ellos. Sigamos con 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Y dice Pablo, mire, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Aquí vemos que Pablo no quería avergonzar o ridiculizar a los corintios, más bien amonestarlos. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Significa poner en la mente, con el propósito de prevenir y reprobar, tras dar por sentado que algo anda mal y debe ser corregido. Poner en la mente, al analizar que algo anda mal, debía ser corregido. Y esto sabe que conlleva una advertencia, un recordatorio. No era una amenaza que Pablo les hacía, era una advertencia. Pablo quería que ellos se arrepintieran, que recapacitaran de su mal proceder. Por eso él incluye ese amonestaros como a hijos amados. Mire, a hijos amados. Pablo amaba a estas personas a pesar de su proceder. Leamos Hechos capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad, dice Pablo, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermosas palabras de Pablo en su despedida en Mileto, cuando él se despedía en Mileto.
Mire, y fue tanto el amor de esos creyentes que dice la palabra que hubo gran llanto de todos. Cuando usted lee esos versos se quebranta. Pablo ya no iba a volver a ver su rostro. Dice, ya no volverán a ver mi rostro, porque Pablo ya iba a ser sacrificado. Ya no volvería a verlos. Y hubo gran llanto de todos y echándose al cuello, dice la palabra, que lo besaban. Mis hermanos, siempre habrá una respuesta positiva al amor y a la exhortación bíblica. Siempre habrá esa respuesta. Cuando hay un amor y una exhortación bíblica. Veamos el ejemplo de Pablo. Y a pesar de esa inmadurez carnal y a veces llena de odio y rechazo de los corintios, Pablo siempre tuvo un afecto sincero hacia ellos. Y como dice ahí, como a hijos amados. Y a pesar de ellos de tener un mal proceder en contra de Pablo y sus colaboradores, ellos sabían que Pablo tenía un amor sincero, un amor sin rencor hacia ellos. Había sinceridad en Pablo. Por eso podemos leer en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 15. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15. Dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo muestra en estos versos el corazón de un verdadero siervo. Algunas veces, mis hermanos, seremos amados por los demás, pero otras veces seremos odiados. Y en la mayoría de los casos, sin un motivo aparente. Pero en nosotros está, mis hermanos, seguir amando a aquellos que nos aborrecen, seguir cuidando sus vidas y dar todo de nosotros como lo hizo Pablo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Imagínense que a usted lo aborrezcan. Es difícil amar a ese tipo de personas que a uno lo aborrecen, pero la Biblia nos manda como buenos servidores del Señor a hacerlo, a orar por esas personas, a amarlas, y si es la oportunidad de ayudarlas, debemos hacerlo. En Cristo podemos hacerlo. ¿Y sabe qué? Esa es una de las marcas más evidentes de un verdadero servidor del Señor. Lo pudimos ver en Cristo desde la cruz perdonando a esa gente. Lo pudimos ver en Esteban perdonando a los que lo mataron. Esa es la marca de un siervo verdadero, una de las marcas. En muchas de sus cartas Pablo siempre expresa ese amor hacia los creyentes, como un padre a sus hijos. Y a veces ese amor no era correspondido. Pero Pablo continuaba amándolos, aunque en algunas ocasiones, como en el caso de los Gálatas, tuvo que reprenderlos duramente, tuvo que hablarles duramente. ¿Sabe por qué? Porque el amor de un verdadero siervo nunca debe ser permisivo ni alcahuete. Eso es lo peor que puede pasar. Por el contrario, debe haber un equilibrio entre el amor y la amonestación cuando es necesaria. Muchos piensan que son verdaderos siervos, verdaderos pastores, verdaderos ancianos, porque alcahuetean el pecado de la gente. Uy, ese pastor sí es chévere. Uy, no, mire, supo que yo andaba haciendo tales vainas. No, pero él me entiende, no me reprende, no me disciplina. Uy, qué buen pastor. Ese no es un verdadero pastor. Ese es un alcahueta. Esa es una persona que acolita el pecado. Y no es lo que el Señor quiere. No es lo que el Señor quiere. Debe haber equilibrio entre el amor y la amonestación. Sigamos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios 4, 15. Y dice Pablo: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Mira, aquí Pablo utiliza una expresión 10,000 ayos. ¿Qué significa en realidad? Tutores o maestros incontables. Esta era una hipérbole para indicar a un número ilimitado de guardianes morales que cumplían la función de guiar a los niños. Muchos tutores. Y aquí lo que está queriendo decir es que él era su padre en la fe. Su padre en la fe.
Así que nadie más los podía amar y cuidar como Pablo lo hacía, como Pablo lo había hecho. Porque él estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Él los engendró espiritualmente en Cristo por medio de la predicación del Evangelio, cuando ellos creyeron en Jesús por medio de ese Evangelio bendito. Pero sabe que en ese momento ellos lo que necesitaban era una fuerte amonestación de ese padre llamado Pablo, con el fin de que se arrepintieran genuinamente, de que cambiaran de camino, de que entendieran que era de verdad servir al Señor, que era de verdad ser un creyente transformado por el Evangelio. Y verso 4:16, 1 Corintios 4:16, Pablo dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Primero les dice: yo soy el que puede cuidarlos, amarlos como un padre. Pero por tanto, os ruego que me imitéis. Como padres terrenales, mis hermanos, ¿qué es lo que más anhelamos nosotros con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Sabe qué? Que ellos imiten nuestro amor y esa sincera devoción a Dios. Que puedan ver en nosotros el ejemplo de amor a Dios, de servicio al Señor, de piedad. Eso es lo que anhelamos nosotros. Eso es lo que busca un buen discipulador con sus discípulos también. Y también es lo que busca nuestro Padre Celestial. Que lo imitemos. Ese era el anhelo de Pablo, que los corintios lo imitaran. Muchos de nosotros podemos pararnos delante de las personas y decir: imítenme. Muchos de pronto no podríamos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros primero tenemos que imitar a Cristo para que los demás nos imiten a nosotros. Pablo podía hacerlo con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él imitaba a Cristo. Esas palabras de Pablo eran una exhortación audaz, pero justificada. Audaz porque, como les digo, nadie puede pararse y tener la convicción clara de decir: imítenme porque yo estoy imitando a Cristo. Pero debemos hacerlo, imitar cada día al Señor. Mis hermanos, los líderes y siervos espirituales siempre deben dar el ejemplo a seguir de la semejanza a Jesús. Así como Pablo se lo dijo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque él había sido ejemplo para Timoteo, como lo vamos a ver más adelante. Pablo había sido el ejemplo de Timoteo. Timoteo había podido ver a un gran hombre de Dios en Pablo. Y vemos que Pablo era digno de imitar, por eso, porque él imitaba a Cristo. Primera de Corintios 11:1, dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremendo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa es la clave, mis hermanos, de los buenos ministros de Dios, de los buenos administradores, de los buenos siervos. Imitar siempre a Cristo, mostrar a Cristo en nuestras vidas y en nuestros ministerios. A veces podremos equivocarnos y humanamente fallar, porque el siervo del Señor no es perfecto. Pero ¿sabe cuál es la virtud de un hombre de Dios? Que rectifica, corrige y vuelve otra vez a la lucha, a la carrera que tiene por delante. Esa es una marca, mis hermanos. Y sigamos, porque también el tiempo ya se me está yendo. Creo que me voy a pasar un poquito, mis hermanos. Pero es importante que podamos dejar este mensaje claro en nuestras vidas. Primera a los Corintios 4:17. Y sigue hablando el apóstol Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mira, Pablo podía depositar su confianza totalmente en Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque fue su discípulo, al que consideraba un hijo amado en la fe, y el cual había dado frutos de ser un verdadero servidor del Señor. Pablo no era de los que delegaba a cualquiera o comisionaba a cualquiera con una tarea tan grande como seguir formando a sus discípulos. No, él no iba a la ligera, escogiendo a cualquier persona.
Él sabía quién era Timoteo. Pero Timoteo era fiel en recordarle a los corintios las enseñanzas de Pablo y manifestar su ejemplo en el servicio en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué Timoteo iba a ser fiel en esa labor? Por lo que les decía antes, él había visto en Pablo todo el ejemplo que necesitaba. Por eso él representaría a Pablo a la perfección. Recordemos que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 14. Así le dijo, mire: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente, habíamos leído ya este texto antes, en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira lo que dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo, mis hermanos? Del mismísimo Pablo. Timoteo más que nadie había experimentado junto a él las luchas que los mismos corintios ni siquiera imaginaban. Ellos, ¿cuándo habían pasado por eso? Pablo había sido un ejemplo de devoción y fidelidad a Cristo para Timoteo. Es grandioso, mis hermanos, que nosotros también podamos ser hombres y mujeres de testimonio. Que cuando haya una tarea que realizar, un ministerio que apoyar, los líderes y los demás creyentes puedan ver en nosotros ese ejemplo de fidelidad y devoción a Cristo. Que puedan decir: sí, ese hermano, esa hermana, yo sé que él va a servirle a Dios con un corazón dispuesto porque hemos visto cómo es su ejemplo. Que los demás puedan ver eso. La enseñanza de Pablo no era basada solo en consejos prácticos. ¿Saben qué estaba basada? En cuestiones doctrinales y vivenciales. Algo que Timoteo había aprendido muy bien en el campo de batalla. Y Timoteo cristalizaría las verdades eternas que Pablo les había enseñado, y sabe que la iglesia podía seguir siendo edificada. Por eso es tan importante comisionar a hombres fieles, como le dijo Pablo a Timoteo, que puedan seguir edificando la iglesia. Sigamos con 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hermanos, en estos versos Pablo utiliza la palabra envanecidos, envanecidos. Y eso, ¿sabe qué me dice? Habla de arrogancia. Aquellos que pensaban que nunca verían de nuevo a Pablo. Algunos pensaban: si ya no lo vamos a ver, si ya no vendría por aquí. Pero Pablo dice: si Dios lo permite, él volvería a verlos. Y él tenía planeado verlos pronto, porque no estaba dispuesto a permitir que persistieran en sus pecados, que persistieran en su orgullo. Pablo tenía que ir. Y vamos a ver de qué manera les va a decir más adelante que él quiere ir. ¿Sabe qué muestra esta actitud de Pablo en querer ir a verlos personalmente? Perseverancia en un buen siervo y administrador de Dios. Otro podría decir: yo no voy, yo es que voy a estar perdiendo el tiempo allá con estos. Allá verán qué hacen, yo no pierdo el tiempo. No, Pablo tenía que ir a verlos. Esa carta era parte de el proceso que él iba a hacer, pero él tenía que ir. El buen siervo de Dios tiene que estorbar el pecado de los insensatos, los que persisten en pecar. Tiene que estorbar. Esos que estaban envanecidos preferían no ver a Pablo y seguir en su perdición, ocasionando daño a ellos mismos y a los demás, a la iglesia del Señor. No querían ni siquiera verlo a Pablo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Todo era por su propio bien, por el bien del evangelio. Pablo los vería de nuevo, ¿sabe para qué? Para asegurar la disciplina. Bueno, yo les escribí, les di esta exhortación. ¿Qué ha pasado?
Pablo quería asegurar esa disciplina. Mire, la realidad de cuánto poder espiritual tenían, en realidad había quedado expuesta con claridad por medio de esa confrontación. Cuando Pablo los confronta, se puede evidenciar qué tipo de poder espiritual podían tener ellos. ¿Cuál? Ninguno. Pero el poder del Evangelio, de la palabra de Dios, expondría a esos opositores. Y sabe que los llevaría a la reprensión y al arrepentimiento. Eso es lo que hace la palabra. La palabra puede causar dos efectos en la vida de una persona. O endurecer más su corazón o ablandarlo y llevarlo al arrepentimiento. Eso, lo que quería Pablo era eso, el arrepentimiento de esas personas. Debemos entender, mis hermanos, me disculpan si de pronto voy rápido, que por el tiempo a veces son bastantes textos que miramos, y pues quiero que podamos aprender bien acerca de esto, mis hermanos. Mis hermanos, la disciplina bíblica guarda la iglesia. Permite que haya arrepentimiento y restauración. Y el verdadero administrador de Dios debe suministrarla de la manera correcta y cuando es necesario la expulsión de una persona que persiste en pecar, debe hacerlo. Muchos dicen, ay no, pero ¿cómo lo van a sacar a esa persona de la iglesia? Expulsarlo. Uy, eso está mal. No, es lo que la Biblia dice. Si una persona, a pesar de que se habla con ella, a pesar de que hay un proceso, pero no quiere, el final es la expulsión, la excomunión, expulsarlo de la iglesia, de la congregación. Así como Pablo lo hizo, miren, en un caso que vamos a ver más adelante. Porque sabe que lo más importante es cuidar la grey de Dios. El buen administrador debe velar por la grey de Dios, ya que un día ese siervo dará cuenta al Señor qué hizo con ellos, qué hizo con esas ovejas. Debe cuidarlas. Y cuando hay una persona que está causando daño dentro del cuerpo de Cristo, hay que sacarla. Lógicamente después de haber hecho el proceso que manda la Biblia. Lo ideal es que las personas se arrepientan y vuelvan otra vez a ser restauradas como parte del cuerpo de Cristo. Timoteo debía cumplir a cabalidad con cada instrucción de Pablo y el Señor lo respaldaría a Timoteo. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 20 al 21. Primera de Timoteo 5, 20 al 21. Mire lo que Pablo le dijo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mire qué tremenda responsabilidad que tenía Timoteo y que tenemos nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y los ángeles del Señor eran testigos de esas palabras a Timoteo. Timoteo no debía tener favoritismos. Debía ser justo y firme al momento de aplicar disciplina, como la Biblia lo manda. Por eso debemos entender, mis hermanos, que la disciplina es un proceso, no una acción sin fundamento bíblico. El proceso de disciplina debe llevar al arrepentimiento y restauración de la persona. De lo contrario, las medidas ya serán más severas si la persona no quiere arrepentirse. Leamos 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 6. Mire el caso que tuvo que experimentar Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tremenda situación que Pablo tuvo que vivir, mire.
En esos pasajes que encontramos más adelante en esta carta a los Corintios, es tremendo lo que leemos. Había un hombre cometiendo actos terribles. Pero ¿sabe qué era lo más preocupante? Que el resto de los corintios no habían hecho nada. Nada. Estaban envanecidos. Mis hermanos, a veces podemos llegar a creernos más justos y misericordiosos que Dios y tolerar el pecado en la iglesia. Tolerarlo, como había pasado en Corinto con ese perverso. Y Pablo debe tomar cartas en el asunto de manera severa y radical. Y Pablo dice en verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire, ahí aparece la palabra juzgar que veíamos en la enseñanza pasada. Ya que muchos dicen, ay, no juzguéis, el único que juzga es Dios. Mire, lo que les decía antes, se debe juzgar con justo juicio. No de una manera ligera, sino habiendo un proceso bíblico para tomar decisiones. Algo importante que quiero que quede en nuestras vidas, el permitir que estas cosas sucedan en la congregación producirá desconfianza y malestar en los demás creyentes. Y otros pueden caer en peores pecados al ver ese ejemplo y que los líderes o las personas se cargan no hacen nada. Lastimosamente en una congregación tuve que ver algo parecido como eso, miren. Como un hombre cometió actos terribles y era un supuesto ministro de alabanza, entre comillas. Y solo porque era esposo de la hermana del pastor, jamás se lo disciplinó. No hubo arrepentimiento de su parte y por ende tampoco hubo restauración. ¿Y sabe qué? Al tiempo ya estaba otra vez sirviendo en la alabanza. Eso no debe suceder jamás, mis hermanos, jamás. Recibamos estas palabras de Pablo a Timoteo. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con favoritismos. Ah, es que este es el amigo del pastor. Ah, es que esta persona es así. No, la disciplina se debe aplicar a todos de la manera bíblica, de la manera bíblica. Y jamás debemos permitir que haya pecado en medio de la congregación, porque un poco de levadura leuda toda la masa, afecta a toda la iglesia, a la congregación. Los ministerios, en la alabanza, en cada área que el Señor nos ha permitido servir, debe haber santidad. Somos personas imperfectas sirviendo, pero que debemos buscar cada día agradar al Señor. Y cuando se debe aplicar la disciplina bíblica, se debe hacerlo de manera contundente, de manera adecuada, tratando de restaurar y levantar a la persona, ayudarla, no destruirla. Pero cuando esa persona persiste en seguir en su pecado, hay que aplicar severamente la expulsión de esa persona, como lo hizo Pablo. No podemos creernos más misericordiosos y justos que Dios. Debemos ir a la Biblia. Por eso, mis hermanos, debemos ser buenos administradores de Dios. Debemos cuidar la congregación, amar a todos, restaurar a los que lo necesitan y aplicar disciplina contundente al que lo merece. Vamos al verso 20, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los corintios se jactaban de su poder espiritual, se creían, mejor dicho, bien espirituales. Y muchas veces algunos utilizan este verso para apelar a supuestos milagros y actos engañosos. Muchos se glorían en que son grandes hombres de Dios porque pueden supuestamente sanar personas, hacer manifestaciones sorprendentes, etc. Por señales que supuestamente hacen. Por eso la Biblia es clara cuando dice que por sus frutos, no por sus señales, conoceremos a un verdadero creyente, por sus frutos. Y aquí vemos algo muy importante al hablar del reino de Dios, ya que este no consiste en palabras, sino en poder, dice. Pablo quería hacerle ver a los corintios lo ligado que estaba el poder espiritual al carácter espiritual. Al carácter espiritual. Ese carácter espiritual no se mide por medio de palabras impresionantes que la persona diga, sino en el poder y la evidencia de la vida cristiana que vive. En lo maduros espiritualmente que somos para poder seguir a Cristo, para seguirlo a Cristo. No solo conociendo sus palabras, sino viviéndolas. Viviendo la palabra del Señor. Ese es el verdadero poder.
Ese es el verdadero poder, vivir la palabra del Señor. Mis hermanos, el verdadero poder no radica en hacer gala de grandes palabras y discursos. Si vemos la Biblia, eso es lo que hacían los fariseos. Pero el Señor Jesús no les comía cuento a esa gente. No les comía cuento. Por eso les decía, sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos y hablan bonito, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Eran gente hipócrita, que no vivían la palabra. Se escudaban tras su posición de líderes espirituales de Israel, pero estaban poniendo cargas más pesadas que ni siquiera ellos podían llevar. El verdadero poder radica en vivir cada día la Biblia y agradar al Señor en todo. Vivir cada día la Biblia y agradar al Señor. Algo que los corintios no estaban haciendo. Miremos Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Vamos rápidamente porque ya se me fue el tiempo, mis hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el verdadero poder, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Esos que llegarán ese día son mentirosos, engañadores, hacedores de maldad, a los cuales el Señor jamás conoció, jamás tuvieron una relación cercana a Dios, jamás se convirtieron. Existe tanta gente metida en falsas iglesias porque se han dejado seducir por palabras lisonjeras de hombres corruptos. Se han dejado seducir por palabras infladas, como leíamos en Judas, por hombres que han pervertido el evangelio y engañan a la gente con prodigios mentirosos. Alguien dijo por ahí, son tan culpables los que engañan como los engañados, porque no quieren un verdadero evangelio. A la gente, por más que se le hable, se le dice, mire, esa persona está hablando falsa doctrina, no les interesa y quieren seguir ahí. Son tan culpables ellos como sus verdugos, digámoslo así. Y en el versículo 21 dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ese ya no es su último verso, mis hermanos, se lo repito. 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y en ese verso les hace una pregunta a Pablo a los corintios. Le da dos opciones. ¿Qué quieren? ¿Vara o amor y mansedumbre? Ellos podían escoger, ustedes deciden. El deseo de Pablo era volver a los corintios y verlos caminando bien con el Señor. Pero si era necesario, él aplicaría una buena disciplina si persistían todavía en sus pecados, si no habían cambiado su camino, si no se habían arrepentido. Un buen líder y servidor necesita utilizar la vara de corrección, como vemos ahí en los versos que tocamos antes. Si las personas persisten en pecar, el buen siervo tiene que aplicar la disciplina. Cuando es necesario, debe hacerse de la manera bíblica. Y ese modelo de corrección se ilustra en 1 Corintios capítulo 5, versos del 1 al 13. Lo que leíamos nosotros del caso que tuvo que juzgar Pablo. Y también podemos verlo en Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Miren lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú, él y solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, ya para concluir, ya para terminar este mensaje, gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a ir a la conclusión final. Al ver toda esta enseñanza, la que vimos el pasado domingo, la que miramos este domingo, nos quedan claras cuáles son las características de un buen siervo de Dios y administrador fiel. Podemos ver ese ejemplo en los apóstoles, podemos verlo en Pablo, podemos verlo en Apolos y en nuestro Señor Jesús. ¿Qué resta, mis hermanos?
¿Qué es lo que nos queda de esta palabra? Ponerla por obra. Como creyentes, como siervos, no somos perfectos, mis hermanos. Cada día luchamos camino a la meta que tenemos por delante. Pero en nuestro corazón siempre debe estar la firme convicción de agradar a nuestro Señor, de honrarlo con nuestra vida, con nuestro servicio. Y aún más, mis hermanos, en un mundo donde cada día abundan falsos ministros, obreros fraudulentos que tuercen la escritura y que engañan a las personas. Mucha gente allá afuera no se convierte por eso, porque piensa que los cristianos somos como esa gente engañadora. Mostrémosle a las personas que el cristianismo no es así, que los verdaderos creyentes, que los verdaderos siervos, somos hombres y mujeres imperfectos, pero que luchamos cada día por agradar a nuestro Señor. No en nuestras fuerzas, sino en Cristo, por ser mejores, por servir a los demás, por amar a los demás a pesar de que muchas veces no nos amen, por ayudar a los demás a pesar de que a veces no lo hagan con nosotros, por ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dejado, y en especial del Evangelio que debemos predicar a los perdidos. Agradar a nuestro Señor cada día, siempre con esa firme convicción de agradarlo, de honrarlo con nuestra vida y con nuestro servicio, cada día. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos levantarnos como esos hombres y mujeres que aman a Dios y su palabra. Como les decía, a pesar de nuestra imperfección, debemos dar lo mejor de nuestra vida para la gloria y honra de nuestro Señor, aquel que nos rescató, aquel que nos llamó a servirle y aquel que nos dio propósito en nuestra vida. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante cada día. Oremos para terminar este mensaje. Señor Dios, gracias porque hablas a mi vida, Señor Dios. Espero que también hayas hablado a la vida de mis hermanos. Danos la fuerza y la fortaleza para servirte con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Seguir adelante, luchando cada día, batallando cada día. Sabemos que todavía tenemos un camino que seguir, pero en medio de ese camino, Señor, que podamos siempre estar tomados de tu mano. Ayúdanos a entender las características de ser buenos servidores tuyos, Señor. Cada día aprendemos, cada día avanzamos en ese propósito, en esa misión que nos has dado. Bendice la vida de mis hermanos, de sus familias, de sus hogares. Susténtalos, provéeles, ayúdalos. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos amarnos, cuidarnos como una familia, como una iglesia, como tu cuerpo. Cada día, Señor, y aprendiendo juntos tu palabra. La gloria y la honra sea para ti y todo lo ponemos en tus manos. Hemos orado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que puedan pasar también una tarde en familia, compartiendo la palabra, compartiendo un buen tiempo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias.